Son las 17 minutos. ¿Y cómo estamos aquí en la capital? La temperatura es de 19 grados, la humedad 72%, la presión 1018 hectopascales, el viento sopla del sur suave, a 4 kilómetros por hora. Claro, pero se siente el fresquito por el cambio de viento. ¿Cómo? Ahora sí. Se siente el fresquito por el cambio de viento. Sí. El viento sur. Y está nublado, pero todavía con sol, ¿no? Sí. No, está agradable, otoñal, bien. Claro. Ponemos a trabajar tu cabeza. En perspectiva. Somos así. En sus casi 90 años de vida, esta casa, El Espectador, ha tenido el privilegio de contar en su equipo de profesionales con algunas de las voces emblemáticas de la comunicación radial uruguaya. Voces a través de las cuales nuestros oyentes han podido ser testigos de los hechos más importantes de nuestro país y del mundo. Una de esas voces es, sin duda, la de Julio Villegas. Este 8 de abril de 2011 es un día muy especial en El Espectador y una jornada que marca otro mojón en la historia de la Radio Nacional. A los 75 años de edad, don Julio Villegas se retira definitivamente de los micrófonos. Hoy de madrugada, en el último programa de las 6 Villegas, la audiencia se despidió de él de una manera muy cálida, con infinidad de mensajes de texto, correos electrónicos, también llamadas al aire. Los oyentes fueron contando sus propias vivencias del otro lado del receptor y sobre todo le agradecieron. Le agradecieron todo lo que les aportó, todo lo que Julio significó en sus vidas, especialmente en estos 40 años de madrugones, pero también más en general en sus 5 décadas largas de carrera profesional en radio. Fue un programa muy lindo, muy emocionante, evidentemente muy removedor para Julio. Pasaron 3 horas. 3 horas después, ahora que, supongo, aflojó y descansó un poco, Julio Villegas está otra vez sentado en el estudio 1 de El Espectador, pero no en el lugar que habitualmente ocupaba como conductor, sino en la butaca de los entrevistados. Vamos a charlar un poco, vamos a charlar un rato con él a partir de este momento. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? Todavía con la emoción del momento vivido, porque honestamente no lo esperaba, ¿no? Sí. Porque hubo una te cambiamos los planes a último momento. Me cambiaron los planes, sí, a último momento. Y además, con toda sinceridad, recuerdo el caso anterior, hace 12 años, cuando yo me incorporé a El Espectador, que en una entrevista precisamente contigo, llamó mucha gente, por supuesto, pero eran circunstancias también muy especiales, claro, porque tú habías sido despedido de Radio Sarandí, claro. Parecía que desaparecías entonces de la actividad radial. Exactamente. Y apareció la alternativa. Recuerdo tan bien esos días, por supuesto, y en particular lo recordaba un oyente que escribió cuando... después de mi alejamiento de Sarandí, fue ese interregno que no se sabía dónde estaba Villegas, desde el punto de vista de radio, si podía estar o no podía estar. Y el hombre parece que abrió el diario El País y se encontró con una página entera de Pinto Rizzo, ¿de acuerdo?, agradeciéndole al Espectador por haberme contratado. Y que ahí, bueno, la alegría y eso, ¿no? ¿Te acordás los avisos de prensa? Además, tenían como gran titular, Villegas no se va. Villegas no se va, sí, salió en búsqueda esa página de la radio misma, porque había circulado la versión de que yo me retiraba de la actividad, me consta. Entonces, bueno, fue una especie de respuesta categórica, ¿no?, de que yo me incorporaba en esos días, precisamente, un 7 de junio del 99, aquí a El Espectador. ¿Cómo se promocionaba en los días previos ese debut? Les habla Julio Villegas, amigos. Durante todos estos años les he estado informando en las mañanas
muchas noticias vinculadas con mucha gente. Hoy quiero contarles algo mío, aunque también es de todos ustedes. Estaré desde este lunes aquí en El Espectador, compartiendo las noticias del amanecer, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, después del programa rural de Leonardo Boya y antes de En Perspectiva con Emiliano, Diego y Daina, como para no estar orgulloso y entusiasmado. Desde este lunes, a las 6, Villegas. Por El Espectador, la primera radio, todo el día. No recordaba esa promoción, realmente. Pero la grabaste. Sí, pero la grabé. Reconocí la voz. Julio, hoy de mañana, entre las 6 y las 7, te jubilaste. Cerraste tu carrera como hombre de radio, una carrera que habías iniciado hace 57 años. No tengo la fecha exacta porque ya se perdió en el tiempo, pero por el 53-54 ingresé en la entonces Broadcasting Centenario. Y además cerraste más de 40 años conduciendo informativos que empezaban a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Primero gigantísimo en Radio Sarandí, sí, desde 1970, y después a las 6 Villegas acá en El Espectador. 1970 fue Jorge Mullins, que tuvo la idea que mucha gente dijo, 6 de la mañana, este hombre está loco, ¿quién se va a levantar a las 6 de la mañana para escucharlo? Y efectivamente fue una visión de las tantas que tuvo Mullins de implantar esa costumbre para mucha gente, porque hay mucha gente que se levanta, más allá de que escuchen o no sí. a las 6 determinada radio, hay mucha gente que se levanta temprano, porque gente que tiene que estar 7:30 en su trabajo o a las 8, tiene que movilizarse desde más temprano. No todos viven al lado de su trabajo, tienen que hacerse desplazamientos, esperar los ómnibus en la parada, mirar los diarios en el kiosco, como tu kiosco. Como tu kiosco, en fin. Entonces fue una idea que prendió muy bien y a partir de ahí, bueno, y estuvimos primero con un equipo de compañeros muy recordado y bueno, posteriormente, por distintas razones, se fue desgranando ese equipo y quedé al frente. Después quiero consultarte más específicamente sobre Gigantísimo y a las 6 Villegas, pero yo recordaba esos hitos porque están entonces culminando, decía yo, 50 años largos de carrera y 40 años de madrugones y de comunicación a las 6 de la mañana. ¿Cómo estás viviendo un día como este? ¿Con tristeza, con alegría, con alivio, con preocupaciones? No, ¿Cuál es el estado de ánimo? Preocupaciones siempre hay, sobre todo cuando se cambia de situación, como en este caso, ¿no? Uh-huh. Sabemos muy bien que no es lo mismo en una situación, desde el punto de vista económico, por ejemplo, de una persona que está cobrando una pasividad, una persona que está en una actividad determinada. Eso por un lado. Pero eso queda totalmente eclipsado por el hecho de que una necesidad de poner punto final a una tarea, de descanso, de poder dedicar tiempo a cosas que uno ha venido postergando permanentemente. Charlando un día de esta semana contigo me decías, no veo el momento de que llegue el viernes. Sí, efectivamente. Y ya hace tiempo, porque esto nació en agosto del año pasado, cuando yo comuniqué a la dirección que la intención mía, sin urgencias, era en el transcurso del 11, poner punto final a mi actividad. A partir de ahí, bueno, se tomó su tiempo todo para, de mi parte, los trámites necesarios y esa adaptación mental a lo que iba a ser mi nueva situación. Por el lado de la radio, por supuesto, en primer lugar, pensar, bueno, cómo suplantamos a Villegas, qué persona va a ocupar su lugar, y hasta pequeñas cosas. El nombre, por ejemplo,
ponerle un nombre al programa, porque vamos a poner una hipótesis de trabajo. Mañana se va Cotelo a Canadá porque le hicieron un contrato fabuloso y bueno, se va. Bueno, puede pasar dos cosas. O el programa se sigue llamando En Perspectiva o le cambian de nombre, pero puede seguir llamándose En Perspectiva. En cambio, no pasaría lo mismo si el programa En Perspectiva se llamara, por ejemplo, La Pulpería de Emiliano o algo así. ¿Eh? Sí, fue todo un tema. No es lo mismo. Y aparte, claro, vino a superponerse de algún modo tu decisión de jubilarte con los cambios de programación que la radio puso en marcha a principios del mes de marzo. Pero claro. Son procesos absolutamente paralelos. Totalmente. Que no tienen nada que ver uno con otro. No, por eso te aclaraba que esto es una decisión que yo le comuniqué a la dirección en agosto. Y se entendió muy bien, es decir, hubo, por supuesto, cierta sorpresa, pero se entendió bien el deseo de decir, bueno, hasta acá llegué. Entonces, hoy, ahora, a las 10 y 18 minutos de la mañana, ¿cómo estás? Bien, feliz de cerrar una etapa y empezar otra, porque para mí tiene otras connotaciones, de vida familiar, de ejercicio físico, de lectura, de poder ir con tranquilidad sin mirar el reloj, a reuniones, a un vernissage, a una conferencia. ¿A qué hora te levantabas? Es una pregunta que te deben haber hecho 225.000 veces. Me levantaba hasta hoy a las 3:30 de la mañana. ¿Y cuántas horas dormías de noche? ¿Cómo era tu régimen de sueño? Nunca tuve una rutina fija. Es decir, si hay una película que a mí me interesó, la sigo viendo y duermo 3 horas. Después complemento con una siesta matutina, que hoy interrumpí para venir a hablar contigo. Esta era la hora de la siesta. Está la hora de la siesta, para mí, que como el complemento, no es lo aconsejable, eso me lo dice todo el mundo, ¿no? Mi médico me lo dice, eso de cortar el sueño en dos tramos. Pero bueno. Sí, lo sabré. Yo tengo una necesidad parecida, pese a que me levanto un poco más tarde de lo que te levantabas tú. Porque claro, hay un problema que es, ¿a qué hora te acostás? ¿A qué hora te acostabas tú? Nunca antes de las 10:30. Cosas así. ¿Nunca te dormiste? Tengo que pensarlo, porque la verdad que no me ha ocurrido, porque además yo tenía ciertos resortes preparados. Si llegaba a cierta hora y yo no estaba acá, estaba mi compañero de recepción, Damián Esquivo, atento, y me llamaba por teléfono. Si se hacían las 5 de la mañana, de repente, 5:15, me llamaba por teléfono. Entonces, ¿ocurrió alguna vez? Ocurrió hace 6 meses, una cosa así. Pero en general no, nunca más. Inclusive me despierto antes que suene el teléfono que tenía contratado. Me cuesta situar. ¿Vas a anular ese contrato? Claro. Hoy se anula ese contrato. Sí. Algo dijiste, ¿cómo te condicionaba en la vida ese régimen horario? Bueno, ese régimen horario, no solo el régimen horario, algo que no me pasó en este tramo del Espectador, pero sí antes, muchas veces, por ejemplo, trabajando los domingos y trabajando los sábados de repente. Eso a nivel familiar indudablemente tenía una repercusión directa. Y además porque la gente, como sabía que yo madrugaba tanto, los amigos, la familia en general, entonces tenía ciertas reticencias de programar reuniones de nochecita, de noche, porque partían de la base de que yo no estaba disponible. Hasta ahora, hasta este domingo que viene, que va a ser el primer domingo en el cual yo no voy a estar mirando el reloj si nos reunimos en la familia, porque a las 5 de la tarde tengo que estar en mi casa con la computadora, por ejemplo. Entonces, porque tu trabajo empezaba en la tarde. Sí. El trabajo empezaba a las 4 de la tarde, por lo menos. No te olvides de que, aunque no figuran los créditos, una de mis tareas de hace varios años, un montón de años,
era la redacción de un resumen de información internacional. Ah, pero claro, Julio Villegas ha sido durante todos estos años el redactor de los titulares internacionales de En Perspectiva, un contenido fundamental por el cual aprovecho a hacerte el reconocimiento que corresponde. Bueno, eso, te imaginas que eso, el tiempo que lleva, te obliga a seguir durante el día con más atención que si no fuera por ese trabajo, te obliga a seguir de cerca toda la información internacional. Yo tengo en casa la conexión, la sigo teniendo, por eso digo tengo, la conexión con la red del Espectador, y a la vez, por ejemplo, con los servicios internacionales del Espectador, la tengo en casa. Entonces eso me permitía que desde casa, a las 4 de la tarde a más tardar, yo ya estuviera siguiendo de cerca los acontecimientos internacionales para seleccionar ya algún material, para imprimir inclusive, hacía mis carpetitas con los distintos temas más salientes, y eso lo seguía haciendo hasta que me iba a dormir. En definitiva, entonces, 1 hora de programa al aire, ¿cuánto tiempo de trabajo tenía? Es muy difícil porque se mezcla con lo otro. Y parece mentira, pero lo internacional, a pesar que si uno lo mira eran 2, 3 hojitas, lleva un tiempo muy grande. No solo, como te digo, el seguimiento, la información, la selección del material, de las noticias, imprimirlas y además redactarlas. Porque no es copiar, es redactar la información, que lleva tiempo y además hay que hacerlo para alguien para otra persona, que lo lea otra persona. Si es uno que lo lee, es una cosa, pues se maneja, además como en mi espacio yo tenía un manejo del micrófono mucho más, ¿cómo te diré?, más flexible, no tenía problema. Es diferente cuando tenés que escribir para otro que va a leerlo, ¿no? Bueno, eso lleva mucho tiempo. La redacción de eso, te diría que todos los días a las 5, 5 y cuarto, a más tardar, yo tenía que estar escribiendo. Hasta las 6, que me venía para el espacio. Bueno, eso me llevaba tiempo y preocupación. Después, entonces, es difícil establecer exactamente el tiempo que me llevaba mi espacio, el espacio que yo conducía. Pero estamos hablando de... Y estamos hablando de... A las 4 yo me sentaba a trabajar, ya veía los comunicados que le llegaban a la radio a través de la red, ya tomaba las cotizaciones para tenerlas para el día siguiente. Cuanta información surgía, ya la iba analizando, elegía, imprimía, encarpetaba para un espacio de información cultural, por ejemplo, que llegaba permanentemente información. Había que preparar la radioagenda. La radioagenda. Un éxito. Un éxito. Sí. Los oyentes han demostrado que sí, le tienen un gran cariño a ese espacio, sí, y temen por su ausencia. Bueno, esas son cosas que se pueden sin duda suplir. Enseguida retomamos esta conversación con Julio Villegas en el día de su despedida. Hoy Julio Villegas se aleja definitivamente de los micrófonos. Estamos todos emocionados aquí en la radio, porque después de una larga carrera de 50 años, casi 60, una de las voces emblemáticas de la radio uruguaya ha decidido retirarse para dedicar más tiempo a su familia y otras actividades que había tenido que postergar por trajinar ese esfuerzo diario, con esos horarios además tan exigentes que implicaba en su caso la actividad periodística. A propósito, Julio, hay oyentes que preguntan, ¿está casado? ¿Tiene familia? Sí, claro que sí. Un familión. Un familión. Raquel, tu esposa, y 4 hijas. 4 hijas y 9 nietos. ¿Y cómo ha sobrellevado la familia estas exigencias? Bueno, ha respetado, por supuesto, el trabajo que uno ha tenido, que le ha tocado en suerte, llamémosle así, y todo el tiempo que le ha ocupado, ¿no? Y se ha adaptado a esa situación. Por supuesto, las hijas se han ido casando y ya no es lo mismo, pero cuando estaban con nosotros
tenían que adaptarse a esa situación, igual que la madre. No había más remedio. ¿Y hoy cómo reaccionan? Todas muy contentas. Todas muy contentas. Por suerte, hay una comprensión de esa necesidad de poner punto final a esta tarea. Y ya querían programar cosas para hoy mismo y para mañana, ya, para reuniones y todo lo que más. Que yo pedí un poco de aire porque realmente necesito un paréntesis de descanso, de caminatas, de pensar con tranquilidad. ¿Puedo contar una infidencia? Claro. La que me contabas hace un rato. Sí, claro. Hoy de madrugada los oyentes se expresaron y muchos lo hicieron por teléfono, en vivo. Un rato después, Julio se enteró que una de las llamadas que llegó a la radio venía de su familia, justamente, de una de sus hijas, que pretendía salir al aire, Soledad, a saludarte y a contar cómo estaban viviendo ellos este momento. Sí. Y me agregó Julio, por suerte esa llamada no entró. Sí, me hubiera desarmado totalmente, sí. Si vieras la cantidad de llamadas que no entraron, desde temprano la persona que está a cargo de la noche aquí en la radio está desesperado porque dice que no daban abasto las llamadas, que en la medida que no entraban a uno en particular al otro, llamaban al teléfono de la radio. Así que todos los teléfonos hoy, Julio, colapsaron por la gente que intentó llamarte y muchos de ellos que, vinieron hasta acá porque no obtuvieron respuesta. Siguen llegando los mensajes, es imposible citarlos todos. Julio se los lleva, los va a recibir empaquetados para regalo, porque creo que son un testimonio muy interesante de lo que deja tu trabajo de todos estos años, ¿no? Están los mensajes de texto, están los correos electrónicos, están las llamadas, están los que están ingresando por el muro de En Perspectiva en Facebook, que además, claro, están quedando publicados y la audiencia misma los puede ver. Es muy estimulante. Sí, me imagino. Realmente, ¿no? Ver que en el cierre de la actividad haya tanta gente que exprese su solidaridad, su afecto, que sienta lo que yo traté de transmitir, ¿no? Esa expresión de tratar de que sintieran una voz, como un amigo que está contándoles algo. Ahí vamos. Y no con una dureza como como era un poco la costumbre de... Mira, cuando hace un rato tú mismo recordabas tu comienzo de gigantísimo en Radio Sarandí, ubiquemos 1970, Radio Sarandí acababa de ser comprada por Jorge Nelson Mullins, con quien tú habías trabajado en distintas ocasiones, en especial acá mismo, en El Espectador, en tu arranque, sí, ¿no? Sí. Él era gerente de producción en aquel momento, antes de que fuera contratado primero por Radio Monte Carlo y después por el Canal 4. ¿Mullins mismo fue quien creó Gigantísimo? Sí. Aquel informativo que empezaba a las 6 de la mañana, que duraba 2 horas, que ya por eso nomás era innovador, por la hora, por la duración y por el estilo de lectura, ¿no? Hoy todo el público te identifica a ti con esa manera natural de hablar a la hora de dar las noticias, ese tono, digamos, descontracturado, no apurado, con pausas, con pequeños comentarios y algunos toques de humor. Aquello no se hacía hasta entonces. ¿Empezaron ustedes a marcar esa tendencia? Yo creo que sí. No fue algo libretado, preparado especialmente, como una idea que surgiera de hacer las cosas de determinada manera. ¿Alguien lo propuso? No. Fue algo que se fue produciendo en la medida que pasaba el tiempo. En la medida que salía el informativo, donde trabajábamos varios compañeros, con Milton Grajales, que estaba al frente de la sección informativos en ese arranque, y con varios queridos compañeros más que compartía. Estaba en la parte deportiva, me acuerdo que intervenía Barizoni, ocupaba él esa tarea. Estaba Arellano, por ejemplo, antes de su pasaje al canal de televisión. Entonces participábamos varios, entonces no había esa manera flexible de hablar como después se fue transformando ese informativo. En ese entonces arranque fue un informativo más
con algunas características distintas, porque eran varias personas, porque arrancaba a las 6, cosa que fue, como tú dijiste, fue algo innovador, algo que sorprendió, que incluso había mucho escepticismo en alguna gente, de que eso pudiera funcionar, que a las 6 de la mañana, ¿quién va a prender la radio? Bueno, así era. Y bueno, se fue demostrando de que a las 6 de la mañana, no por ser esa radio, sino que hay mucha gente que le interesa tener información, por supuesto. Siempre ese programa se hacía desde el estudio ubicado en el centro de Montevideo. Siempre no, empezó en Radio Centro, sí, que era una especie de vidriera que había montado Claro, Radio Sarandí, claro. enfrente a la Plaza del Entrevero. frente al Entrevero. Allí empezó, estábamos con el público que nos miraba, parecía una jaula con Una pecera. una pecera. Bueno, una situación distinta, ¿no? A los que somos un poco cohibidos o tímidos no nos causaba mucha gracia que se pusiera la gente mirándonos mientras uno pasaba las noticias. Pero bueno, así era y servía para la promoción de la radio, la idea de Mullin, y así se hizo durante un par de años, creo que fue, desde allí, hasta después que se pasó a lo que fue una casa vieja de Radio Sarandí, que ahora una parte del Canal 12. La calle Enriqueta Enriqueta Conteriquén. Allí en mitad de cuadra estaba una casa vieja. Me acuerdo que en la cocina había un escritorio, algo por el estilo. Yo estaba en la sala, en informativos, en fin. Y allí se fue de a poco cambiando el estilo de ese informativo. De a poco. No fue una cosa preparado ese cambio, se fue haciendo de a poco. Por la manera de ser de los que trabajábamos justamente allí. A los oyentes que están tan acostumbrados a tu estilo, seguramente los descoloca mucho escuchar a este otro Julio Villegas que va a salir al aire en este momento. El cuarteto puntero cruzando en este momento Avenida Italia y Bolivia. Vamos a ver cómo andan estos muchachos. ¡Bravo Brasil! El brasileño Luis Carlos Flores de punta. Deja el comando ahora al italiano Vittorio Marcelli. La segunda ubicación queda el colombiano Cochise Rodríguez. La cuarta, momentáneamente, el sueco Eric Peterson. Se están turnando cada 50 metros, tirando todos ellos, colaborando para mantener las diferencias amplias que han logrado con respecto a los perseguidores. Muy bien el colombiano, muy bien Cochise Rodríguez, esperanza de América Latina en la prueba de hoy. También el brasileño Luis Carlos Flores, una verdadera Eso tenía poco de coloquial. Déjalo, a ver quién gana, por favor. Que ya Además me encantó el gesto de Julio sacudiendo la cabeza como que lo hubieras enfrentado a una especie de pecado de juventud, ¿no? las cosas que uno ha hecho en la vida. Confesá, Julio, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Eso fue algo que me ayudó mucho en mi posterior trabajo radial. La incursión mía como relator de ciclismo. Porque obligaba a improvisar. Allí no estabas leyendo nada, no tenías un papel adelante. Ahí estabas diciendo lo que veías. Y en este pasaje que hemos disfrutado con emoción. Seguimos disfrutando de fondo. No tanto, pero había otros momentos de las vueltas ciclistas, por ejemplo, y de los programas de ciclismo. ¿Cuántas vueltas ciclistas hiciste? Y creo que fueron 8, una cosa así, 8, 9. Eso no es un fenómeno espectacular, la vuelta ciclista, tengo unos recuerdos fantásticos, ¿no? De haber recorrido todo el país, por supuesto, ¿no? Empezando por eso. Pero tú te vas contando qué es lo que te permitió aprender Claro, este trabajo. Sirvió muchísimo para el poder improvisar. El no tener necesariamente que tener un papel. Si me perdía ahora, hoy de mañana no, porque... Hoy te ya- perdiste ya varias veremos, veces, sí, te perdiste varias veces. pero en los días anteriores, si me perdía un papel que yo pensaba aludir a ese tema, yo no tenía ningún problema en recordando más o menos la temática, en improvisar y salir de paso. Ni que hablar que te aprendió a explorar las posibilidades de tu voz. También, los matices, en fin. Sin duda,
la Vuelta a Ciclistas para mí, el ciclismo, el hecho de haber sido relator de ciclismo me ayudó mucho para mis posteriores actividades radiales. Eso... Y no solo los relatos de ciclismo. Hay otro pasaje de mi vida radial, que es poco conocida. Atención, segunda confesión. Sí, que es el radioteatro. Ah, claro. El radioteatro que me ¿Eso enseñó... dónde? ¿En Centenario? En Centenario. Me enseñó a hacer pausas. Que creo que es una de las condiciones fundamentales para una lectura, para lo que fuere, la pausa. Aclaremos, lo de Villegas, relator de ciclismo, fue en su época, en su primera época aquí en El Espectador. El Espectador y Radio Sport. Claro, que era una única empresa con Radio Sport. Entonces, al mismo tiempo que eras informativista en una, vale, en determinados momentos del año eras relator de ciclismo en la otra. Vale, como dicen mis hijas, vale. Eras relator de ciclismo en las carreras de los domingos, por También, ejemplo, que era algo que también. en ese entonces existía. Cosa que en mi casa te imaginás qué alegría que me pasaran a buscar el domingo a las 5 de la mañana en la camioneta de la radio para ir con François, con Gaitán, con Regueiro y con varios más. Coppola, que estuvo hace un rato a saludarme, recordando aquellas viejas épocas. A las 5 de la mañana un domingo para ir a redactar ciclismo y volver liquidado a las 12 y media. ¿Te imaginas que me aplaudían en casa? Estaban todos muy contentos. Hablando del estilo Villegas, habrás visto que en varios de los mensajes hay oyentes que tienen muy grabados en la memoria momentos de la época de la dictadura. Y entonces, por ejemplo, como Luis Correa dice... Es un largo mensaje, pero en un pasaje señala: lo escuchaba entonces en tiempos difíciles cuando las sutilezas de su entonación, al dar algunas noticias, valían por un comentario que estaba prohibido hacer. ¿Qué le decís a ese oyente y a otros que han hecho ese tipo de recuerdos? Que bueno, que por supuesto era imposible referirse a determinadas cosas y había que buscar la manera de hacer alguna referencia para que el oyente se diera cuenta de que lo que uno estaba diciendo, bueno, había que tomarlo con pinzas, por ejemplo, ¿no? Y hay entonaciones y hay maneras de decir las cosas que se supone que un oyente avisado capta perfectamente. Fue la época de... El tonito quería decir: les estoy transmitiendo la historia oficial, la versión oficial. Por ejemplo. Fue la época del informativo de medianoche de Sarandí, con Otto Cisneros y Juan Francisco Fontoura. Legendario informativo. Había esa forma de decir las cosas, muchísimo más... En ese caso expresamente, sutil, ¿no? Que lo mío, claro. Pero de todas maneras era un poco la forma de poder llegar a la gente como para darle a entender que, bueno, vamos a no comernos este sapo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo vas a hacer, Rosario, para elegir algunos mensajes de toda esa avalancha que desde ayer, bueno, desde mediados de esta semana, está llegándole a Julio para saludarlo? No hay más remedio que elegir y lo he tenido que hacer, bueno, con criterio absolutamente subjetivo. Quiero empezar por uno que me parece esencialmente femenino. Dice Soledad del Pinar: Villegas, los oyentes te extrañaremos. Tu señora se va a pellizcar de amanecer con un hombre en la cama. Evidentemente un comentario femenino. Raquel dice: ¿cómo se puede querer tanto a una voz que es lo que conozco? Suerte a un buen periodista y mejor persona. Amigo, te llamamos tío Julio. Deseo de todo bien, Nelly de La Paz. Años lo he tenido en mi casa. Lástima, nunca estreché su mano. Quizás algún día tenga ese honor. Don Julio, gracias. Mucha suerte desde Antonio de Villa Española. Y hay uno que viene desde Florida. Lo escribe Mario, para Villegas. Nunca pienso que me voy. Miro lo mucho que gano y lo que voy a perder. Solo es cambiar de camino, seguir por otro destino, hacia otro amanecer. Qué bueno. Es lindísimo, ¿no? Se han esperado mucho, ¿eh? Los oyentes han puesto el alma. Sí, sí. Es una presentación de Yerba Libre. Para sus productos, libre con ginkgo biloba y libre defense, porque Yerba Libre te hace bien.
Julio, ahora que se cierra esta carrera de casi 60 años, Sí. ¿no? En radio, 50 y pico de periodismo en radio, ¿qué evaluación haces? ¿Valió la pena? Bueno. ¿Valieron la pena esos sacrificios en tu vida personal, esos horarios tan extraños y a contramano? Me tengo que remitir a la respuesta que ha habido hoy. Creo que eso alcanza como estímulo y como confirmación de que la tarea que uno hizo con el mejor de los esfuerzos ha tenido un eco y ha servido para que mucha gente haya tenido la información que esperaba de la manera que le agradó durante todos los días tanto tiempo. ¿Y cómo vas a encarar la jubilación? ¿Qué vas a hacer el lunes que viene a las 6 de la mañana? Voy a pensar en Murro primero. Lo primero. Vas a rezar a San Murro. Más bien vas a soñar con Murro. Yo te recomendaría que al menos fuera eso. A partir de eso, bueno, como creo que te decía, pienso tomarme unas semanas para simplemente poner una pausa. ¿Pero a qué hora te vas a levantar, por ejemplo? A las 3:30, De la tarde. para poder decir, no tengo que ir a trabajar, voy a dormir de nuevo. Ese es uno de los... Nos vas a escuchar a de las nosotros cosas. a las 7, Pero estoy por seguro. Supuesto, Emiliano. ¿Cómo me voy a perder eso? Podré escuchar con más calma en casa, por supuesto. Pero hay voy a algo, salir a caminar. ¿hay algo cosa decidido ya? Que siempre Ahí está, por ejemplo, eso. Bueno, esta actividad Aprovechar las mañanas. me daba el pretexto para no salir a caminar. Mm. Porque de repente, si estaba fresco, mi señora que me cuida mucho me decía, mirá tu garganta. Entonces, sí, tenés razón. Y me quedaba, por supuesto. Y como eso, tantas cosas. Por los horarios, por lo demás, uno siempre el pretexto para postergar actividad física que evidentemente todos necesitamos, y yo en particular que he hecho una vida muy sedentaria en todos estos años. Así que eso es una de las actividades iniciales que sí tengo previsto desarrollar desde el pique. Dormir y tratar de adaptarme a un nuevo esquema horario. Terminar, por supuesto, con mis siestas matinales, obviamente. Desde el momento que pienso adaptarme a un horario de sueño más razonable, más normal, digamos. Ya dijiste, lecturas atrasadas, Lecturas una atrasadas cantidad, a granel, espectáculos Ni sé por dónde públicos, empezar. por ejemplo, teatro, conciertos. teatro, vernisalles, todo ese tipo de cosas que muchas veces era en un horario que me resultaba incómodo porque era la culminación de mi tarea vespertina, por ejemplo. Ariel pregunta si vas a poder ir a ver a Peñarol con más comodidad. ¿Y por qué Peñarol? Sí, por supuesto. Peñarol es... ¿Otro deschave de Julio? No, ya se conoce mi... No, pero no lo habíamos hablado. No, es una cosa Y que uno quizás en este momento pregone estás todos los días. desilusionando a buena parte de tus oyentes. Ahí yo no admiradores. pongo el tonito que ponía en aquellas épocas. Me cuido mucho de tratar de ser respetuoso con todos los adversarios. Y para terminar, Julio, ¿la radio o el periodismo no van a figurar para nada en tu vida? También los oyentes están haciendo esa pregunta desde temprano. Te diría que en este momento no está previsto. No está previsto. Porque siempre me consideré un hombre de radio y de micrófono. No particularmente escribiendo, nunca me dio por escribir una novela, un cuento, no, nunca me dio por eso. Tampoco tuve relación con la prensa escrita en mi actividad, nunca se dio, podría haberse dado, pero nunca se dio. Fuiste sí periodista de agencia de noticias, o sea que Agencia de esa noticias, experiencia sí, la sí, tenés. bueno, eso sí, eso me ha servido mucho. ¿Sabes para qué? Para la los titulares redacción. en perspectiva, Por ejemplo. los titulares internacionales en perspectiva. Sí, y en general para la redacción de la información radial, que tiene muchos puntos de contacto con la agencia de noticias, ¿no? Entonces, porque No está preguntan los previsto oyentes, inicialmente. docencia, charlas, colaboraciones puntuales en radio, prensa. Hoy no está previsto. Hoy no está previsto. Como te digo, va a ser un mes de paréntesis total para esas actividades muy simples. Y después el tiempo dirá.
Rosario, se nos llenó el estudio de golpe. Absolutamente. Javier Massa, Estela Bartolic, Eduardo Varela, Oscar González, Nico Pagliaro, Fernanda Didiano, bueno, el negro, por supuesto, tenía que estar Teixeira, Juan Andrés Elordoy, Fernanda, Inés Urgitano y Javier Castro, O sea, que está el comité de gerencia en pleno de la radio, más una cantidad de compañeros que en estas horas justamente están desarrollando sus tareas y han querido acercarse. Javier Castro, además de fotógrafo. Yo quiero aprovechar, ante esta referencia y esta presencia, la actitud de total armonía que he tenido siempre con la dirección y la gerencia de la radio. En mis casi 12 años acá, jamás hubo una situación de discusión, de problemas, siempre hubo una total armonía y un empeño de ambas partes porque todo se desarrollara lo mejor posible, ¿no? Recuerdo en particular las épocas difíciles que se vivieron cuando la crisis del 2002, por ejemplo, que ya fue una demostración de actitudes, desde todo punto de vista, tanto de la dirección de la radio como de quienes trabajábamos en aquella época en estas tareas ya, ¿no? Así que quiero dejar constancia y agradecimiento además de la independencia total con que yo encaré mi trabajo en todos estos años. Jamás tuve la menor indicación de determinada cosa relacionada con algo que dije, que podía decir, que no podía decir. Nunca. Y eso creo que hoy en día y siempre es algo para un periodista muy destacable. Javier Massa. Muchas gracias. Director general del Espectador. Te toca a ti ahora. Bueno, la verdad que es una emoción enorme para mí y además un enorme privilegio que me concede el destino, el estar al frente de la radio en una instancia de esta magnitud. Eso es real. Creo que hay un hecho que para mí yo querría destacar por encima de un montón de cosas que ya nada se puede agregar después de todo lo que dijeron los oyentes, de todo lo que se ha escuchado, y es que creo yo que no muchas veces en la historia de la radio, en el mundo diría, se da una circunstancia como esta, que uno de los mejores periodistas en la historia de la radio de un país se retire por su propia decisión, luego de más de 55 años de carrera, en su total plenitud, es un hecho o es una circunstancia para mí de enorme regocijo, que creo que vale la pena destacar. Perfectamente Julio podría seguir trabajando los años que el destino marcara, pero no hay ningún tipo de declive ni nada por el estilo, y eso es un hecho que, bueno, que habla de una ubicación en la vida, de una serie de elementos que me parece que son fuera de serie. Y alguien dijo hay que saber retirarse a tiempo. Exactamente, pero estoy aplicando pero ese aplicarlo concepto. Es muy difícil muchas veces, y creo que en radio en particular se hace muy difícil. Cuando tú me planteaste en agosto del año pasado esta intención, realmente a mí me sorprendió porque no veíamos ningún elemento que fuera en un sentido de evolutivo en ese aspecto, y bueno, pero realmente lo pude entender desde el punto de vista personal, por supuesto, y eso es lo que hizo que, bueno, en este momento estemos celebrándolo y estemos haciéndote de alguna manera este reconocimiento, pero me parecía algo que realmente valía la pena destacar. Después, lo otro es simplemente, bueno, lo que me sale del alma, es decir, rendirte en nombre de la radio. Digo, hablo en nombre personal, pero lo estoy haciendo en nombre de toda la radio, del Espectador, de todos quienes hoy la representamos, y diría en nombre de quienes la representaron a lo largo de toda la historia del Espectador, porque tampoco es un hecho tan habitual, o creo que es otro hecho bastante fuera de lo común, que alguien se retire en estas condiciones en la casa que casi lo vio nacer, digamos. Vos empezaste aquí en la radio prácticamente
al inicio de tu carrera, es decir, decías en el 53, te escuchaba, fue el inicio, pero ya en el 56 estabas en El Espectador. Entonces, la parte de información radial fue El Espectador donde... Entonces, la casa que te vio nacer, que pueda rendirte este tributo en tu retiro y que yo tenga el privilegio que me da el destino de estar al frente, para mí es algo que voy a recordar siempre, y es de esas cosas que al destino le pedís, como le agradeces. En nombre, simplemente para terminar, agradecerte tu sensibilidad, tu inteligencia, tu calidez, tu profesionalismo y por sobre todas las cosas tu don de gentes. Esto mismo que manejabas recién y que comentabas recién de estos 12 años que hemos compartido, a mí me hicieron vivir diferentes instancias contigo que me permitieron aquilatar por sobre todas las otras cosas esto que para mí es lo más importante. Lo que el espectador siente, digo, sí, como reconocimiento, es reconocimiento, gratitud, respeto y un enorme cariño hacia vos. Gracias, Julio. Esta ha sido tu casa, es tu casa y lo seguirá siendo siempre. Muchas gracias.